Thank you for tuning in to Faith Connection. Karibuni, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Señor les bendiga en este día. Gracias por acompañarnos en nuestro programa de Conexión de Fe, y es una bendición poder estar una vez más compartiendo con usted la palabra de Dios. Gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de llegar hasta sus hogares y poder compartir la palabra del Señor ahí en donde usted se encuentra en este momento. Es importante que nosotros pongamos atención a lo que la palabra del Señor nos enseña, porque depende de todo esto para nosotros, nuestro bienestar y nuestro gozo aquí en este lugar, en esta tierra donde nosotros habitamos. Así es de que es bueno que nosotros pongamos nuestros ojos en Jesús, que es el consumador de la fe, y Él es el único que puede ayudarnos para hacer todas las cosas lo mejor posible o inclusive correctamente. Mi deseo es que en este día el Señor le hable. Mi deseo es que el Espíritu Santo toque su corazón y que el Evangelio pueda disipar esa oscuridad que hay en la vida de muchas personas. Y para eso pues tenemos que compartir la palabra de Dios, y es exactamente lo que estamos haciendo hoy en este día. Le voy a invitar que vayamos aquí en el Evangelio de Juan 11:38 al 40. La palabra del Señor nos muestra, y es algo maravilloso esta porción que el Señor nos enseña. Dice aquí que Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, pues es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Estas palabras nos siguen resonando y nos siguen retumbando hasta el día de hoy. Jesús hablando a nuestras vidas, diciéndonos: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Lo único que tenemos que hacer es creerle al Señor. Creer que Jesucristo es quien Él dijo que Él era. Eso es exactamente lo que usted y yo tenemos que hacer, creer en el Señor. Vamos a orar y que el Señor nos ayude para llevar a cabo y para poder expresar y explicar y que podamos entender correctamente su bendita palabra. Padre, le damos gracias, Señor, en este día por darnos el privilegio y la bendición de poder tener su palabra, Señor, aquí expuesta, Señor. Queremos pedirle que lo que en este día vamos a compartir, Señor, sea de bendición para nuestros cuerpos, Señor, para nuestras vidas, pero sobre todo para nuestro espíritu, Señor, para que podamos glorificarlo y honrarlo y poner nuestra fe completa en usted, Señor. Yo le suplico que usted perdone nuestras faltas y le ruego, bendito Dios, que nos ayude, Señor, para poder comprender todo lo que usted quiere mencionarnos y hablarnos en este día. Abra nuestros oídos espirituales, Señor, y permita que hasta donde llegue este mensaje haya vidas transformadas, Señor, a través de su palabra. Se lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor, y amén. Bueno, en este día quiero compartir un poquito acerca del trasfondo de lo que acabamos de leer ahorita aquí en el libro de Juan 11:38. La Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo le mandaron a hablar cuando este hombre que había muerto, Lázaro, estaba enfermo. Lázaro todavía no moría. Jesucristo estaba en otra ciudad. La Biblia dice que las 2 hermanas de Lázaro mandaron a hablarle a Jesucristo y diciéndole: al que amas está enfermo. Jesucristo no solamente no fue, sino que se esperó un día más, todavía estuvo un tiempo más de lo que se tenía que haber quedado supuestamente. Todos pensaríamos que en el momento cuando un ser amado está enfermo y le avisan que está enfermo, cualquiera de nosotros correríamos y llegaríamos a su auxilio y iríamos a ver qué es lo que sucede. Pero Jesucristo no lo hizo. Y no lo hizo porque Él sabía que iba a glorificar a Dios con esa muerte. Por eso no lo hizo. Ahora, nosotros no somos Jesucristo. Jesucristo Él es el Dios omnisciente, lo sabe todo, lo conoce todo perfectamente. Nosotros no. Así que esa fue la razón por la cual Jesús esperó más tiempo y no fue a la ayuda como las hermanas esperaban o pensaban que Jesucristo llegaría corriendo. Ahora, por lo general este pasaje que acabamos de leer se utiliza para hablar de resurrección y de vida eterna. Porque estamos hablando de que Jesucristo le regresó la vida a una persona que había muerto. Estamos hablando de que Jesucristo le dio la vida física otra vez a una persona que había partido. Sin embargo, Lázaro volvió a morir. Entonces, aquí el mensaje importante no es que Lázaro resucitó,
y que Jesucristo lo sacó de la tumba. El mensaje aquí importante no es que Lázaro vino otra vez y salió del sepulcro, porque Lázaro volvió a morir físicamente. Aquí lo que importa y lo que queremos mencionar en este día, hay varias cosas, pero una de ellas es que Jesucristo tiene poder aún sobre los que ya perecieron, sobre los muertos. Que Cristo sigue teniendo esa autoridad sobre una persona que ya murió. Y cuando Cristo vino a resucitar a Lázaro, no vino para mostrarle a la multitud que Él tenía ese poder. Él vino para mostrar otra cosa más con esa resurrección de Lázaro, su amigo. Y es lo que vamos a compartir en este día. Hoy veremos otros conceptos bíblicos aplicables para esta porción bíblica. Esos conceptos en donde tenemos que indagar un poquito más allá. Hubo un enfermo, después hubo una muerte, después vino el Señor Jesucristo y le dio vida otra vez. Hay 3 razones por qué el Señor Jesús pidió que alguien moviera la piedra. Si usted se fija, cuando lo que estamos leyendo, la Biblia dice que Jesucristo vino y pidió que alguien moviera la piedra. Alguien tenía que venir y era una cueva, de acuerdo a lo que leímos ahorita aquí en el libro de Juan. Dice la palabra de que era una cueva y tenía una piedra en medio. Alguien tenía que mover esa piedra. El Señor pudo haberla movido Él. Jesucristo pudo, si Él tuvo el poder para darle la vida otra vez a Lázaro, no hubiera habido ningún problema para que Él pudiera mover la piedra. De hecho, cuando Jesucristo resucitó, la Biblia dice que la piedra fue movida. Algunos, en la palabra de Dios dice que los ángeles la movieron igual. Jesucristo no ocuparía ayuda para mover absolutamente nada de eso. Él es suficiente para hacer eso y mucho más. Pero Él puede mandar a cualquiera a hacerle estas cosas. Pero Él también puede haber sido suficiente para hacerlo Él solo. Él puede mandar inclusive también aplicable a enseñanza de la palabra de Dios. Puede mandar a los ángeles. Él no nos necesita a nosotros. Esto que yo estoy haciendo de compartir la palabra de Dios en el día de hoy, no quiere decir que yo soy más importante que otros hijos de Dios porque yo estoy predicando la palabra de Dios. Dios puede mandar. Los ángeles anhelan hacer el trabajo que nosotros estamos haciendo. Él puede mandar a los ángeles y hay millones de ángeles que pudieran estar aquí en la tierra testificando y predicando la palabra de Dios. Sin embargo, a Jesucristo le plació que por la locura de la predicación la gente fuera salva. Ahora, esto no aplica para todos en cuanto a predicar detrás de un púlpito como a veces pensamos. Pero lo que sí aplica para todos es que todos tenemos que dar testimonio de quién es Jesucristo. De que Jesucristo nos sacó de la tumba. De que Jesucristo nos perdonó. Nos dio vida nueva. Nos dio vida eterna con Él. La palabra de Dios dice que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos muertos. Ya estábamos completamente desahuciados. Y alguien vino y nos compartió el evangelio. Alguien vino y nos enseñó y nos compartió que sí había una esperanza que se llamaba Jesucristo. Él pudo acabar con todo solo, sin necesidad de ayuda de nada. Él pudo haber hecho todo él solo. Sin embargo, nos da la oportunidad a nosotros. Él puede mandar ángeles, a millones de ángeles a servirle. Pero a Él se complace en usarnos a nosotros para compartir el evangelio. Espero que usted pueda tomar esa decisión de ser usted uno, el cual va a mover la piedra. Mire, muchos de nosotros ya fuimos salvos. Ya nos salvó el Señor, ya nos rescató de nuestra vana manera de vivir, dice la palabra de Dios. Ya nos dio vida juntamente con Él. ¿Cuál es la razón por la cual Él nos dio vida juntamente con Él? Hay mucha gente todavía que está muerta en sus delitos y pecados. Hay mucha gente que está en ese mundo oscuro que no alcanzan a ver más allá de sus narices. Hay mucha gente que todavía está sufriendo allá en la esclavitud del pecado. Y usted y yo tenemos que mover esa piedra que Satanás ha puesto enfrente de la cara de ellos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Usted y yo, los que conocemos del Señor, necesitamos comenzar a prepararnos porque Jesucristo nos va a mandar a mover una piedra de un sepulcro, de una persona que está adentro, muerta en sus delitos y pecados. Y usted y yo tenemos que mover la piedra para que esta persona pueda salir a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo.
La palabra del Señor dice que Él nos rescató, Él nos liberó, Él nos dio vida eterna, Él nos limpió con su sangre preciosa para que nosotros fuéramos testigos de las grandiosas y maravillosas cosas que el Señor hace en la vida de una persona que de verdad se entrega al Señor. Yo no entiendo a esa gente que dice ser cristiano, no entiendo a esa gente que menciona y con sus labios profesan ser cristianos y sus actos todo lo contrario de lo que profesan ser. La Biblia nos lo explica claramente desde Isaías y Jesucristo repitiéndolo como Isaías dijo: este pueblo de labios me honra y su corazón está muy lejos de mí. Hay mucha gente que denominalmente o simplemente verbalmente se proclaman cristianos, se proclaman hijos de Dios, pero realmente un hijo de Dios no se hace porque llega a la iglesia. Un hijo de Dios no se hace porque se sentó a escuchar un sermón. Un hijo de Dios llega a ser un hijo de Dios porque le abrió las puertas de su corazón a Jesucristo. Lo recibió como Señor y Salvador. Y cuando tú recibes a Cristo, eso es lo que te da la potestad de ser hecho hijo de Dios, el cual no es engendrado ni de carne, ni de varón, ni de voluntad de varón. Esto es solamente de Dios. El Señor tiene un plan para nosotros y una tarea especial para cada uno de los que ya le conocemos. Porque hay mucha gente que en este momento quizás está escuchando esta predicación. Hay mucha gente que en este momento quizás me está viendo y sabe que si muriera hoy, usted no sabe a dónde iría. Si hoy el Señor le llamara a cuentas, quizás usted no sabría cuál es su destino. Aún mucha gente que está yendo a la iglesia pensando que está en la iglesia y pensando que Cristo es su Señor. Mucha gente que no tiene la seguridad todavía de decir: si yo muero hoy, no sé para dónde voy. Digo, si Cristo es tu Señor, tuvo que haberte dado esa seguridad que solamente Él nos sabe dar. La palabra del Señor nos dice que al que Él viene, Él no lo echa fuera. El que llega en su mano, nadie se lo arrebata. En el libro de Romanos 8, el Señor nos enseña que nada nos puede separar, nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo menciona la palabra: por tanto estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni principados, dice, y da una lista de todo esto. No hay nada que nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, Cristo nos perdonó, nos limpió, nos salvó, pero todo tiene un propósito. Y ese propósito es: tú conoces en el lugar donde tú vivías antes. Tú conoces antes de recibir a Jesucristo quién eras tú, cómo vivías tú. Y tú sabes que allá todavía hay mucha gente que necesita que alguien le mueva la piedra que te removieron a ti cuando vino el evangelio a tu vida. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Número 1, dice, Él pudo haber movido todo. Él pudo haber hecho todo. Pero nos da la oportunidad a nosotros, que nosotros seamos copartícipes del evangelio, que seamos copartícipes de la bendición que Dios quiere para toda la gente. La voluntad de Dios es que todos se salven. El deseo de Dios es que todos vengan al conocimiento de Dios. El problema es que no todos quieren conocer del Señor. Pero eso no nos debe importar a nosotros. Lo que realmente nos debe importar es que yo debo cumplir el ministerio. Yo debo de cumplir ese mandato que Jesucristo dio a nosotros, los que ya creemos en el Señor. Nos dio a todos los que ya somos salvos. Nos dio ese mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Hay mucha gente todavía en esa cueva. Hay mucha gente todavía que tiene esa piedra enfrente. Y Jesucristo la puede mover. Pero Él nos quiere usar a nosotros, porque nosotros somos los representantes del Señor Jesucristo. Somos embajadores delante de Dios. Nosotros somos embajadores del Señor Jesucristo para presentarle al mundo, a la gente perdida, lo mejor de nuestro Señor. Número 1, dice aquí que fue Dios, dice cuando Él pidió que le movieran la piedra a los que estaban ahí, fue para probar la fe de ellos. Miren lo que nos dice aquí en el verso 40 otra vez. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Tienes que creer. ¿Por qué Jesucristo le dijo estas palabras a esta mujer? Marta viene y dice: no, Señor, ya hiede, no la puedes mover, ya apesta. Y esta fue la respuesta del Señor Jesucristo: yo te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios. El Señor Jesucristo lo único que nos pide es que creamos a lo que Él nos ha dicho. Que creamos que Él es la vida,
la resurrección y la vida, que todo posee y todo está y todo descansa en Él. Mira lo que nos dice aquí en el versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. No se refería a eso el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo te está diciendo, yo tengo el poder para levantarlo. Yo te estoy diciendo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo te lo he explicado y te lo he dicho. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree, no morirá eternamente. Y luego le hace la pregunta, ¿crees esto? Esto se basa a fe. Esto se lleva en el corazón. Esto se lleva en eso que no se ve. La fe es algo que tú no puedes ver, pero que lo estás esperando y lo crees que va a venir. Eso es fe. Y no estoy hablando de riqueza ni de prosperidad. Estoy hablando de esa bendición que Dios da. Y dice la palabra de Dios que cuando Dios bendice, no añade tristeza con ello. Entonces, cuando Dios está pidiendo, o Jesucristo está pidiendo que crean en Él, le está hablando a dos mujeres que le están reclamando la muerte de su hermano. La muerte de un hermano, de un ser querido. Jesucristo, cuando pasaba por ahí, Él se quedaba con ellos, Él pasaba tiempo con ellos. Sin embargo, cuando le hicieron saber que Lázaro estaba enfermo, Jesucristo no vino. Quizás ellos esperaban que Jesucristo viniera corriendo. Quizás ellos esperaban que Jesucristo dejara todo y vinieran en ayuda a rescatar a Lázaro. Pero se les olvidaba también que Jesucristo no necesitaba estar presente físicamente si Él quisiera hacer el milagro. Por eso es que Cristo se esperó. Jesucristo es el dueño de la vida. Jesucristo, Él es la vida inclusive. Él no necesita ni estar aquí físicamente para hacer algo en nuestras vidas. Tú quieres un milagro en tu vida, no esperes ver a Jesucristo. Dice el Señor Jesucristo, bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Bienaventurado todo aquel que pone su confianza en Él. Y la palabra bienaventurado significa doble vez bendito. Estás siendo bendecido sobre bendición. ¿Por qué? Porque estás poniendo la confianza en Jesús y no estás reclamando algo que no te ha llegado o que tú desearías que pasara en tu vida. Nadie de nosotros deseamos que ningún ser querido de nosotros muera. Siempre quisiéramos preservar a nuestros padres, a nuestras madres. Quisiéramos preservar a nuestros hermanos, a nuestros hijos. Quisiéramos que nadie sufriéramos. Pero no es así. La palabra del Señor es clara y nos enseña que todos pasaremos por la muerte un día. La muerte física. Pero eso no te debe de preocupar. La muerte física no es el problema. La muerte física solamente te va a separar del cuerpo y el espíritu. Preocúpate por la muerte eterna. ¿Qué va a pasar contigo si mueres hoy? ¿En dónde vas a pasar tu eternidad? ¿Qué va a pasar contigo? ¿En dónde vas a vivir el resto de tu eternidad? ¿En la gloria con el Señor? ¿O estarás pudriéndote, estarás quemándote en el lago de fuego? Esa es decisión tuya. Tú sabes lo que vas a hacer. Tú eres el único que puede decidir en todo esto. Tú tienes que poner tu fe en Jesucristo. Nadie puede creer por ti. Ahora, nosotros tenemos que creer que Jesucristo, Él es quien dijo que Él es y que nos va a cumplir lo que Él nos prometió. Este fue uno de los problemas que vimos con las hermanas de Lázaro. Le reclamaron. Mire lo que dice la palabra de Dios. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y eventualmente su hermana María también le vuelve a repetir las mismas palabras. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Las dos mujeres, en momentos diferentes, haciéndole el mismo reclamo. ¡Wow! Le están echando la culpa a Jesucristo por la muerte de su hermano. Ellas creían que Jesucristo podía sanarlo. Ellas creían que Jesucristo, si hubiera estado ahí, su hermano no hubiera muerto. Pero ellas no creían que Jesucristo lo pudiera levantar y lo pudiera resucitar. Ahora, todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Y si Lázaro fue regresado otra vez a la vida, fue con un propósito. Pero como te dije anteriormente, el asunto no es ese lo importante, porque Lázaro volvió a morir. Todas las personas que se registran en la Biblia de cuando Jesucristo resucitó a algunos muertos, todos ellos volvieron a morir otra vez. Ya no están, ya murieron, están enterrados. Pero ¿dónde está su espíritu? ¿En dónde está su alma? Que eso es lo que realmente es lo eterno. Y la pregunta te la vuelvo a hacer. Si hoy llegara el momento de que el Señor te llame a cuentas, ¿qué pasaría contigo?
Si tú estás seguro de tu salvación, gloria a Dios. Pero si tú estás seguro de tu salvación, hay mucha gente que no está segura de su salvación. Y nuestro trabajo es ir y quitar la piedra, esa piedra que está estorbando para que el evangelio le resplandezca a todas estas personas y vengan al conocimiento del Señor. Cuando Él pidió que movieran la piedra, era para que su fe fuera probada. También fue para que entendieran que alguien tiene que actuar, alguien tiene que quitar esa cosa que se interpone entre Dios y el hombre. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de ya, porque hace 4 días tenía de muerto el difuntito Lázaro. Sin embargo, Jesucristo le responde, ya te dije, lo único que tienes que hacer es creer y vas a ver la gloria de Dios. Esa piedra estaba entre Jesús y Lázaro. Jesús estaba afuera, Lázaro estaba adentro y la piedra estaba en medio. Esa misma piedra es la piedra de tropiezo que el enemigo ha puesto en el mundo para que la gente que está allá afuera no le resplandezca el evangelio. La gente que está muerta en sus delitos y pecados no pueden ver a Jesucristo porque hay una piedra de estorbo, una piedra de tropiezo que está en medio y está ocultando al Señor Jesucristo de la vista de estas personas y no lo pueden ver. ¿Quién la tiene que quitar esa piedra? Nosotros. Tú que conoces al Señor Jesucristo, tú que ya entregaste tu vida al Señor, tienes que empezar a ver en dónde está la piedra para moverla, para que ese muerto que está del otro lado en sus delitos y pecados pueda ver a Jesucristo y haya salvación en su vida. Lamentablemente hoy en día hay mucha gente que se llama cristiano y no está haciendo absolutamente nada por el Señor. Miren lo que nos dice aquí en el libro de Corintios también. Aquí en 2 de Corintios 4 dice la palabra de Dios, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. No podemos ocultar el evangelio, tenemos que predicarlo. Y después en el 4 nos dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay gente que está del otro lado pensando que creen en Jesucristo. Están del otro lado pensando y creyendo que Dios está complacido con ellos por sus acciones, por sus buenas obras. No es así. Lo he repetido hasta el cansancio. Las buenas obras no nos van a dar la vida eterna. Es Cristo el que da la vida eterna. El evangelio, en el libro de Romanos 1:16, la Biblia nos enseña que el evangelio es el que transforma, es el que tiene el poder para dar vida eterna a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, cuando yo predico el evangelio, yo estoy moviendo esa piedra que está entre el que está en la cueva y entre Jesucristo que está afuera. Yo soy el voluntario para quitar la piedra para que otras personas puedan ver a Jesucristo y el evangelio del Señor no esté oculto, no esté obstaculizando lo que el Señor está queriendo hacer en la vida de otras personas. Hay obstáculos que tú y yo tenemos que quitar. Hay obstáculos que el Señor nos va a usar a nosotros para mover lo que está obstaculizando esa mirada de frente con Cristo, del pecador y el Salvador. Ahora, qué bendición que el Señor nos quiere usar a nosotros. Ahora el problema es, ¿te quieres dejar usar tú? Esto que estoy haciendo yo, hoy puede ser que te anime a ti a servir al Señor, o puede ser que te esté animando a ti a que le abras tu corazón a Jesucristo. Si tú eres esa persona que está del otro lado y me estás escuchando en este día, Jesucristo me está usando para mover esa piedra que te está quitando la mirada hacia el Señor. Cristo me está usando para quitar esa piedra que está estorbando para que tú vengas al encuentro con tu Salvador. Quizás tú ya lo conociste, quizás ya eres del Señor. Cristo me está usando para decirte, tú eres una de las personas que el Señor va a usar para que quites la piedra y otros puedan ver a Jesucristo como lo que Él es, la piedra angular, la salvación y todo lo que nosotros necesitamos. También dice aquí que fue para
retar a los creyentes a actuar, no solo a creer. Jesucristo te salvó con un propósito. Y mira lo que nos dice aquí la palabra de Dios en el versículo 41 de aquí de Juan 11. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Jesucristo oró y dio gracias al Padre porque hubo alguien que se animó a reaccionar a la invitación del Señor Jesucristo. Jesucristo hizo una invitación, dijo: quiten la piedra. Y alguien se animó a arrimarse, alguien le creyó. Las dos hermanas dijeron: Señor, ya tiene 4 días de muerto, ya hiede, ya apesta, no le muevas porque apesta. Pero alguien de los que estaban ahí oyendo le creyó al Señor. Y cuando Jesucristo hizo la invitación para que vinieran a mover la piedra, alguien creyó, pero no solamente creyó, reaccionó. Fue y movió la piedra, fue y quitó la piedra. Y eventualmente el Señor Jesucristo le llama a Lázaro y le dice: Lázaro, sal fuera. Miren lo que nos dice aquí en el versículo 45. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañarlo a María y vieron lo que hizo Jesús, miren lo que pasó, creyeron en él. Eso es exactamente lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos el día de hoy. Cristo está pidiendo: alguien venga y mueva la piedra para yo poder hacer el milagro y que otras personas crean. Y que haya gozo en el cielo. La Biblia dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. La palabra del Señor nos muestra que si uno se entrega al Señor, valió la pena lo que estamos haciendo. Si hoy en día esto que estoy compartiendo, esta porción de la palabra que te estoy dando, te anima a servir al Señor, valió la pena lo que estoy haciendo. Si hoy en día alguna de estas personas que me está viendo y que no ha conocido a Jesucristo y que la piedra sigue en medio, Cristo me está usando para moverla. Si tú aceptas a Cristo hoy como tu Señor y Salvador, valió la pena todo lo que estamos haciendo. No importa si yo no te voy a conocer aquí en la tierra. No importa cuántas personas yo puedo predicar el evangelio y cuántas personas se van a salvar. Yo no sé a cuántos voy a conocer y a cuántos no. Pero sí de una cosa estoy seguro, que yo te veré en el cielo. Y te veré allá en las calles de oro. Y te veré allá y nos encontraremos. Y allá diremos: hermano, usted predicó. Y cuando usted compartió el evangelio, me permitió que la piedra se moviera y yo viera de cara a cara a mi Señor Jesucristo y mi Salvador. Eso es lo que realmente queremos hacer. Vale la pena entonces esforzarnos por el Señor. Hay un muerto allá adentro. Hay una persona acá afuera que Cristo ya nos dio vida. A ese que le dio vida, Cristo lo quiere usar para darle vida a los que siguen muertos en delitos y pecados. ¿Serás tú? ¿Serás tú ese que va a usar el Señor? O quizás serás tú el próximo que Dios quiere revivir. Entrégale tu vida al Señor. Abre tus ojos para que puedas mirar al Señor. Y pide al Señor que si ya quitaron la piedra, te ayude a creer para que haya vida verdadera, vida eterna sobre ti. Espero que el Señor te haya hablado en este día. Y espero de todo corazón que abras tu corazón al Señor Jesucristo, porque Él sigue pidiendo esto: alguien quite la piedra. Dios te bendiga y gracias por habernos escuchado en este día. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.